Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la unidad 3 de la materia de mecánica de materiales 1. En este caso vamos a ver dos temas, que es el esfuerzo cortante en las almas de vigas con patines y esfuerzo en recipientes de pared delgada. Bien, para esos ejercicios vamos a elaborar dos ejercicios donde vamos a explicar la resolución de paso a paso para esos ejercicios. Y bien, continuamos con una primera explicación del primer tema. Aquí vamos a ver lo que son los esfuerzos cortantes en las almas de vigas con patines. Aquí vamos a ver un resumen del contenido sobre vigas compuestas y el método de la sección transformada. Las vigas compuestas que vienen en la sección 6.2, el concepto viene que son vigas fabricadas con dos o más materiales, por ejemplo, tapas de aluminio con un núcleo de plástico o concreto reforzado. Y aquí tenemos unas suposiciones claves que son materiales que siguen la ley de Hooke, que es un comportamiento elástico lineal, y partes perfectamente unidas que actúan como una sola unidad. También tenemos limitaciones. Una de las limitaciones es que no aplica para vigas de concreto reforzado. Aquí tenemos la explicación que el concreto es débil en tensión y su diseño usa métodos no lineales basados en capacidad de carga. También ignora efectos como puenteo de tapas, esfuerzos cortantes, adherencia entre materiales y no homogeneidad. Las ecuaciones para vigas de sándwich, aquí tenemos que si las tapas son delgadas, tenemos esta ecuación. El esfuerzo cortante promedio en el núcleo está dado por estas dos ecuaciones, que es B, la fuerza cortante, y G es el módulo cortante del núcleo. También tenemos los esfuerzos normales en materiales, que son fórmulas generales, y está dado por esta fórmula, donde EI es el módulo elástico del material y I es el momento de inercia del área. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la viga del sándwich. La descripción en las tapas de aluminio es de E es igual a 72 gigapascales, el espesor es de 5 milímetros, el núcleo es de plástico y E es igual a 800 megapascales con una altura de 150 milímetros. Después, aquí en los resultados, tenemos la teoría general, que es el esfuerzo máximo en tapas, que es más o menos 19 megapascales. El esfuerzo máximo en el núcleo es de más o menos 0.198 megapascales. En la teoría aproximada, que ignora los esfuerzos en el núcleo, tenemos el esfuerzo en tapas, que es más o menos 20 megapascales, más el conservador. En el método 3 de la sección transformada, que viene también en la sección 6.3, el objetivo es simplificar el análisis de vigas compuestas transformándolas en una viga equivalente de un solo material. Aquí tenemos los pasos claves enumerados. El 1 sería calcular la razón modular con esta fórmula. Esto es si se transforma el material 1. En el segundo paso es transformar la sección transversal. El material 1 mantiene sus dimensiones y el material 2 modifica su ancho multiplicándolo por m. Y después vamos a calcular las propiedades de la sección transformada del momento de inercia, que está dado por esta fórmula. En el paso 4 vamos a calcular los esfuerzos en la viga transformada. Vamos a usar la fórmula de flexión para el material único, que es esta fórmula. Después vamos a convertir los esfuerzos al material original. El esfuerzo en material 1, tenemos esta fórmula para el material 1, y en el material 2 tenemos esta. El fundamento matemático, tenemos que el eje neutro y la relación momento-curva, dado por esta fórmula, se mantienen idénticos a la viga original. La ventaja es la visualización más clara, aunque no reduce los cálculos. Y aquí tenemos observaciones importantes, que es la generalización. El método puede extenderse a vigas con más de dos materiales. Es posible transformar a cualquier material de referencia, pero es más práctico usar uno de los materiales originales. Y también tenemos la verificación, que son los esfuerzos calculados con este método coinciden con las ecuaciones generales de vigas compuestas. Y aquí tenemos, por último, conclusiones claves, que son las vigas compuestas requieren considerar diferencias en módulos elásticos y una unión entre materiales. El método de sección transformada es una herramienta eficaz para analizar esfuerzos en vigas de materiales múltiples, manteniendo equivalencia mecánica mediante ajustes geométricos. Y por último, las limitaciones prácticas, que no es aplicable a materiales no lineales, como por ejemplo el concreto reforzado real, donde se usan métodos de diseño basados en capacidad de carga. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que escogimos para las vigas es el 5.10.12, el cual dice: la viga T que se muestra en la figura tiene las dimensiones transversales siguientes. B es igual a 210 milímetros, T igual a 16 milímetros, H igual a 300 milímetros y H1 es igual a 280 milímetros. La viga está sometida a una fuerza cortante B igual a 68 kilonewtons. Determina el esfuerzo cortante máximo en el alma de la viga. El primer paso va a ser dibujar nuestra viga y definir cuáles van a ser todas nuestras dimensiones, tanto de CB y las dos Hs. El paso 2 es calcular el espesor del patín. La fórmula para calcular este espesor es la que se muestra. Y en este caso el espesor del patín es la altura H y la altura H1, las cuales se sustituyen en la fórmula, se restan y da como resultado 20 milímetros. El paso 3 es obtener la ubicación del centroide desde la parte inferior de la viga en T. La fórmula para la ubicación del centroide de la parte inferior de la viga en T es la que se está señalando, de C1. Y aquí C1 es la ubicación del centroide desde la parte inferior de la viga en T. B es el ancho de una sección y T es el espesor de un alma.
ya sustituyendo los 210 milímetros para B, los 16 milímetros para T y los 300 y 280 para las H, nos da como resultado 87.419 milímetros. El paso 4 es obtener la ubicación del centroide desde la parte superior de la viga en T. Para C2, la fórmula para la ubicación del centroide desde la parte superior de la viga en T es la que se está mostrando. C2 es igual a H menos C1. Y aquí en C2 es la ubicación del centroide desde la parte superior de la viga en T. Ya sustituyendo los 300 milímetros en H y los 87.419 para C1, que fue lo que calculamos en el paso anterior, nos da como resultado la resta 212.581 milímetros. Después vamos a calcular el momento de inercia del alma alrededor del eje Z. Para esto vamos a usar la fórmula del momento de inercia del alma, que es la que se muestra. Y aquí el momento de inercia del alma alrededor de Z es la I subíndice Webb. Sustituyendo los 16 milímetros en T, los 20 milímetros en TF, los 87.419 en C1 y los 212.581 en C2 nos da como resultado, ya sustituyendo, 5.287 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Después vamos a calcular el momento de inercia del patín alrededor del eje Z. La fórmula para este momento de inercia del patín es la que se muestra a continuación. Para aquí, I subíndice flange es el momento de inercia del patín alrededor del eje Z. Sustituyendo 20 milímetros para T subíndice F, 87 para C1 y 210 para B, nos da como resultado 2.531 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Después vamos a calcular el momento de inercia total. Esto se logra con los dos momentos que acabamos de calcular. La fórmula es simplemente la suma de estos dos y ya sustituyendo el 5.287 por 10 a la 7 para I Webb y 200.531 por 10 a la 7 para I flange, nos da como resultado de la suma 7.818 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. El paso 5 es el primer momento de área sobre el eje Z. Para sacar este momento se utiliza la fórmula que se está señalando. Y aquí Q es el primer momento de área sobre el eje Z, sustituyendo los 16 milímetros en T y los 212 para C2, nos da como resultado 361.525.45 milímetros al cubo. Y ya por último, calculamos el esfuerzo cortante máximo. La fórmula para este esfuerzo cortante máximo es VQ sobre I subíndice T. Aquí el esfuerzo cortante máximo es el esfuerzo y V es la fuerza cortante. Sustituyendo los 68.000 newtons para V, los 361.525 milímetros al cubo para Q y 7.818 por 10 a las 7 milímetros a la cuarta para I y 16 milímetros para T, nos da como resultado, ya sustituyendo, 19.7 newtons sobre milímetro al cuadrado, que este sería ya nuestro esfuerzo cortante máximo. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es esfuerzos en recipientes de pared delgada. Como definición tenemos que son recipientes sometidos a presión interna y externa con espesores de paredes pequeños comparado con su radio. Y está dado por la siguiente expresión. Las suposiciones claves que tenemos en este tema son esfuerzos uniformes en el espesor de la pared, sin concentración de esfuerzos son geometrías simples y materiales homogéneos e isótropo. También tenemos tipos de recipientes y fórmulas de esfuerzos. Tenemos los cilíndricos, que serían tuberías, tanques cilíndricos. Estos son esfuerzos circunferenciales de anillo, que está dado por la siguiente expresión. También tenemos esfuerzos longitudinal, que es el axial, dada por su fórmula también. Y también tenemos esfuerzos radial, despreciable en pared delgada, que está dada por la siguiente expresión. También tenemos a los esféricos, que en estos serían los tanques de almacenamiento. Tenemos esfuerzos uniformes en todas las direcciones, que está dada por la siguiente expresión, donde P es la presión interna, R es el radio interno del recipiente y T el espesor de la pared. También tenemos los esfuerzos combinados. En casos comunes son recipientes cilíndricos sometidos a presión interna y cargas externas. Algún ejemplo de esto sería el peso o el viento.
También teoría de falla por esfuerzos cortantes máximos, que es la TESCA, que está dado por la siguiente expresión. También tenemos la teoría de la energía de distorsión y con su respectiva fórmula. También tenemos el diseño como factor de seguridad, que es el esfuerzo permisible dado por su fórmula, la ecuación de diseños para cilindros, también con su fórmula, y esta es para esfuerzos circunferenciales. También tenemos aquí un ejemplo de el problema 7.104, que tenemos un cilindro con 400 megapascales. Sustituyendo en la fórmula que vimos con anterioridad, tenemos que 400 sobre 4, que nos da un resultado de 100 megapascales. Para calcular la presión máxima en fondo, tenemos que el peso del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Sustituimos en la fórmula. Y el resultado que calculemos. También tenemos los casos especiales, que son recipientes abiertos. Algunos ejemplos podrían ser depósitos sin tapa. Solo esfuerzos por presión hidrostática, no presión interna. También esfuerzos circunferenciales máximos en la base. Y está dado por la siguiente fórmula. También tenemos recipientes con tapas semiesféricas, que es transmisión de esfuerzos en la unión requiere refuerzo local. Y como también tenemos limitaciones, que no aplica si T es igual al radio sobre 10, que son recipientes de paredes gruesas, geometrías complejas, discontinuidades y materiales anisotropos o compuestos. Y es importante verificar el pandeo en recipiente a presión externa. Por conclusión, tenemos que los esfuerzos dominantes son el circunferencial en cilindros y el uniforme en esferas. También tenemos que el diseño debe considerar presiones, propiedades del material y cargas adicionales como pesos o sismos. También puede siempre validar con normas técnicas que rijan en el país. Bien, continuando, ahora vamos a dar de este tema un ejemplo, que en este caso elegimos este, que es el 7.104, que es el tanque de almacenamiento no presurizado que se muestra en la figura, tiene un grosor de pared de 5 milímetros y está hecho de un acero con esfuerzo último en tensión de 400 megapascales. Determinar la altura máxima a la cual puede llegar con agua, si se desea un factor de seguridad de 4.0, densidad del agua de 1000 kilogramos. Mientras analizamos nuestros datos para este ejercicio y continuamos. Y bien, ahora sí que el paso número 1 es calcular el radio del recipiente a presión. Bien, para eso pues lo vamos a hacer con una fórmula para calcular el radio. Y pues ahí se muestra en la imagen. También tenemos donde D0 es el diámetro exterior, D es el espesor del cilindro. Bien, ahora aquí solo sustituyendo los valores proporcionados, que en este caso D0 es igual a 8 milímetros y T es 5 milímetros. Bueno, ya sustituyendo nuestra fórmula, donde el resultado del radio que es igual a 3.995 metros. Posteriormente, el esfuerzo del trabajo se calcula utilizando el factor de seguridad y el esfuerzo último con la siguiente fórmula. Entonces, esa ya la habíamos visto con anterioridad, donde FOS es el factor de seguridad y el siguiente símbolo es el esfuerzo último. Sustituyendo los valores nos da que en la fórmula nos da que es 400 megapascales. Y ya después, simplificando, nos da que son 100 megapascales. Bien, para el siguiente paso es calcular la presión a partir de la expresión del esfuerzo normal. Para esto, la relación entre el esfuerzo normal, la presión, el radio y el dispersor se da por la siguiente ecuación. Y bien, aquí solo igual es lo mismo. En este caso vamos a ocupar la incógnita que ocupamos, que es P. Entonces, por otra la despejamos. Una vez ya despejada, sustituiremos los valores. En este caso son los 100 megapascales que nos dieron con anterioridad, la T que es 5 milímetros y el radio que es de 3.995 metros. Bien, con esto ya sustituyendo nuestra fórmula, cambiando valores, nos da un valor de P es igual a 125.16 kilopascales. Bien, por último tenemos calcular la altura del agua del tanque a partir de la expresión de la presión. Bien, la presión hidrostática que se calcula en la fórmula es P, bueno, ahí tenemos la fórmula, donde P es la presión, el siguiente símbolo es el peso específico del agua y H es la altura del agua llenada. Bien, despejando H obtenemos el siguiente despeje y bien, aquí solo sustituir valores, sustituyendo tenemos los 98.10 newton sobre metro al cubo que teníamos, P es igual a 125.16 por 10 a la 3 pascales. Nota el valor de 14.5 para H en la situación original es un error, ya que H es lo que se está calculando. Y bien, ya una vez sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que H es igual a 12.76 metros. Por lo tanto, la altura máxima a la que se puede llegar el agua es de 12.76 metros con ese factor de seguridad. Bien, pues con esto terminamos nuestra exposición. Tenemos la bibliografía, que en este caso fue del libro de Mecánica de Materiales de la 7ª edición de James M. General Free Libros. Y pues que esto sería todo. Muchas gracias.